Estamos en el segmento Su cita con la ley. Nosotros, como todos los viernes, estamos con la presencia del diputado Carlos Emilio López. Él es secretario del Grupo Institucional de Promoción de Equidad de Género de la Asamblea Nacional. Bienvenido, diputado. Buenos días, Ricardo. Good morning. Bonito viernes. Viene un fin de semana largo. ¿Estás feliz por eso? Contento. No, el problema es que yo sé que el diputado pasa trabajando en su tiempo libre, pues entonces no le podríamos decir de que va a descansar necesariamente. Siempre estamos con una responsabilidad. Pero aproveche siempre para descansar un poco, pues. Diputado, uno de los temas más importantes, creo yo, que hemos abordado en este segmento son los temas que tienen que ver con la niñez. Y hablamos acerca de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes. Hemos hablado sobre cómo el Código de la Familia ha venido a renovar la visión que se tiene de los derechos de la niñez y el compromiso que tenemos como padres, como ciudadanos, como trabajadores. Pero sí me gustaría que tocáramos la etapa más crucial en el desarrollo y la formación de los niños y las niñas, que es de los 0 a los 6 años. ¿Cómo es conocida esta etapa y qué importancia tiene? Ricardo, esta etapa es conocida como la primera infancia. Como vos decías, el ciclo de vida vital. No solamente para los niños y las niñas, sino el ciclo de vida, el ciclo más importante de la existencia humana. Porque es ahí donde se forma el carácter, el temperamento, la personalidad. Es ahí, en ese momento de la vida, en donde se consolida la estructura ósea, se definen las capacidades cognitivas, de comunicación, de socialización, los procesos de aprendizaje. Es donde se interiorizan los valores. Si se asumen valores en la primera infancia, que es el periodo de la vida entre los 0 y los 6 años. ¿Esos son los que perduran? Esos son los que perduran. Digamos, o sea, el hecho de la solidaridad, valores como el compañerismo, inclusive las habilidades de comunicación, qué tan carismático, o sea, todo eso se va definiendo en esta etapa. Así es. Aspectos psicológicos, biológicos, sociales, cognitivos, se definen en la primera infancia. La neurociencia, la psicología, la psicopedagogía han hecho muchos estudios en diferentes partes del mundo y han demostrado que si se logra invertir en la primera infancia, tendremos seres humanos con capacidades, con liderazgo, con habilidades, con talentos. Eso a nivel personal, pero a nivel social, a nivel societario, colectivo, tendremos sociedades productivas, sociedades cooperativas, sociedades desarrolladas. Esto es muy importante lo que está diciendo, porque eso quiere decir de que muchísimos problemas que nosotros tenemos en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, en nuestra adultez e inclusive la adultez mayor, son problemas que no se resolvieron bien en la primera infancia. O sea, tengo entendido que inclusive uno puede conocer un poco más sobre la expectativa de vida que tiene una persona dependiendo de qué tan bien nutrido estuvo en su primera infancia. Y nosotros estamos en un país que se tiene que enfrentar también a condiciones que me imagino que afectan eso. Pues hay condiciones todavía de pobreza, hay condiciones todavía de violencia intrafamiliar. ¿Esto agrava y dificulta el desarrollo de un primer infante? Efectivamente, invertir en la primera infancia implica, da como resultado romper el ciclo de transmisión generacional de la pobreza. Inclusive en la primera infancia se define cuál es el nivel de ingreso que vas a tener en tu vida. Se define cuántos años vas a vivir. Se define qué capacidad va a tener tu cuerpo para poder enfrentar las enfermedades, qué fortaleza física van a tener tus huesos. Es decir, todo prácticamente se define en los primeros 6 años de vida. Si tuviste una buena alimentación, con leche materna, con frutas, con verduras, en la primera infancia, si tuviste una buena comunicación, si se te dio el suficiente estímulo para comunicarte en la primera infancia, vas a ser una persona con mucha comunicación, con la capacidad de socializar con tus semejantes. Ahora, todo esto, todas estas condiciones que hay que garantizarle a un niño o niña, a mí me suena pues como, bueno, ser buen padre. O sea, un buen padre va a tratar de dar lo mejor, de desarrollarle sus capacidades. Pero ¿hay algún marco legal que nos dé la obligación de hacerlo? O sea, porque uno podría decir, sí, pues siempre van a existir buenos padres y padres que tal vez no aprieten mucho en esta temática. Pero entonces sí quiero saber si hay alguna política que le dé esta responsabilidad y obligación a los padres y madres. ¿Cómo no? Tenemos un marco jurídico y tenemos un marco político, institucional, para proteger los derechos de primera infancia. El marco jurídico, si lo resumimos, está en la Constitución Política de la República, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Código de Familia
y en una observación de un organismo internacional de Naciones Unidas, que es el Comité de Derechos del Niño, la observación número 7 del Comité de Derechos del Niño, junto con la Convención de los Derechos del Niño y la Niña. En materia de derechos humanos, las observaciones de los comités internacionales de derechos humanos se convierten en instrumentos que facilitan la interpretación y a la vez se convierten en parte del contenido de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces la observación 7 del Comité de Derechos del Niño apunta a que los estados deben de asumir la responsabilidad de invertir en la primera infancia. Y las leyes nacionales que te mencioné establecen un principio: todos los derechos para todos los niños y niñas. O sea, los derechos que hemos hablado en este programa sobre el derecho a la educación, a la salud, a la participación, el derecho a la libertad, el derecho a vivir libre de violencia, todos esos derechos son para los niños de todas las edades. O sea, los niños de 0 a 6 años tienen los mismos derechos que los niños preadolescentes o que los adolescentes. Es decir, los derechos individuales, los derechos colectivos, los derechos sociales, políticos, culturales, ambientales, todos esos derechos son derechos de los niños de 0 a 6 años. Nuestro gobierno ha traducido, ha adaptado, ha contextualizado esos instrumentos internacionales de derechos humanos de la niñez y las leyes nacionales, las ha aglutinado, las ha sistematizado en una política que es la política de primera infancia, ¿ya? Que es relativamente reciente, ¿no? Es una política reciente. La política de primera infancia fue formulada, construida, aprobada por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, firmada por el presidente, el comandante Daniel Ortega, y esta política es el resultado de las buenas prácticas del gobierno en sus programas sociales. Se construyó colectivamente esta política con maestros, maestras, parteras, líderes comunitarios, es decir, toda la gente que está involucrada en la atención a la primera infancia. O sea, esta política viene del marco jurídico, pero también viene de las prácticas y los saberes populares y de las prácticas de los servidores y servidoras públicas que están en los preescolares, en los CDI, en los centros de salud, en las casas base, en las casas maternas. O sea, esa política resume, sistematiza esa experiencia, ese compromiso de vida con la primera infancia. Y esta política aglutina un conjunto de programas sociales como el programa Amor por los más chiquitos. Esta política, en realidad, el corazón, la esencia de esta política es el programa Amor por los más chiquitos. Diputado, déjeme preguntarle algo, porque si yo soy un padre de familia y tal vez por mi cultura, por mis creencias, por lo que sea, yo no estoy de acuerdo pues con algunas de las cosas. O sea, yo pues a mi hijo yo lo cuido y le doy de comer, pues, pero yo no quiero tener que estarle enseñando tal cosa, pues, o yo no quiero tener que estarle, o sea, esta parte de la formación del niño a mí no me interesa, pues, o sea, a lo mejor yo no tengo por qué estarle enseñando a hablar, a lo mejor eso lo debería de aprender él solo porque yo creo que él lo debería de aprender solo. A lo mejor él está llorando y quiere decirme algo, pero no, pues no hay que atenderlo. O sea, lo que quiero decirles es de que muchas veces por cuestiones de cultura, de crianza, algunas personas pueden ir un poco en contra de lo que dice aquí. ¿Hay alguna manera entonces, o sea, estas personas tienen la razón, tienen el derecho de criar a sus hijos de esta manera? O sea, ¿cómo entra ahí ese conflicto? La aplicación, la restitución de los derechos de los más chiquitos y más chiquitas es una responsabilidad compartida entre el gobierno, la familia y la comunidad. Acabo de mencionar los programas sociales que el gobierno ha diseñado y la inversión pública que este gobierno ha hecho en materia de primera infancia, ampliando la red de CDI, los Centros de Desarrollo Infantil. Existe la meta de que todos los municipios de Nicaragua tengan un centro de desarrollo infantil, áreas específicas en todas las unidades, en todos los programas, en todas las instituciones públicas, el Ministerio de Educación a través de los preescolares, el Ministerio de Salud a través de los programas de universalización de la vacunación, el Ministerio de la Familia, que es el líder, el puntero en todo lo que tiene que ver con el programa Amor por los más chiquitos. Participan todas las instituciones, el sistema de bienestar social que de forma sistémica, de forma simbiótica, atienden, ¿no?, a los niños de 0 a 6 años, a los más chiquitos y chiquitas. Pero esa responsabilidad gubernamental debe de ir acompañada de una corresponsabilidad de la familia.
la familia tiene la responsabilidad de no violentar a los niños y las niñas más chiquitas. Es decir, a veces las palmadas que se dan, las nalgadas que se le dan a los niños y las niñas, es una forma de violencia. Cuando un niño o una niña está en la cuna y está llorando y lo dejamos mucho tiempo, dar alimentos chatarra es prácticamente un acto criminal, darle alimentos chatarra a un niño entre 0 a 6 años, cuando en Nicaragua tenemos una abundancia de frutas, de vegetales que nutren adecuadamente a los niños y las niñas. Y aquí debemos de recuperar una gran cantidad de prácticas que nuestros abuelos tenían con los más chiquitos, como por ejemplo los moguitos, ¿no?, que se hacen de quequisque, que se hacen de ayote, de chayote, es una buena nutrición, o las canciones de cuna, porque en la primera infancia es donde se estimula la logopedia, la estimulación temprana, la posibilidad de empezar a hacer los primeros balbuceos. Y las canciones de cuna, esas canciones tiernas, dulces, que las mamás entonaban, eso crea una serie de afectividad, vínculos, interrelaciones. Entonces, rescatar, o los cuentos, las narraciones de cuentos, las narraciones de historia, es una práctica también tradicional positiva. Entonces, para no solamente enfocarlo desde un punto de vista negativo, sino todo lo positivo de la cultura nicaragüense en buenas pautas y buenas prácticas de crianza a los más chiquitos. Definitivamente, o sea, la pregunta que le había hecho era porque todo esto suena excelente, pues, pero puedo imaginarme personas que su propia cultura no les gusta hacer canciones de cuna, no les gusta leer cuentos, pues, no les gusta, o de hecho, yo tengo entendido que un niño cuando llora siempre está tratando de expresar algo, de decir algo o de plantear algo, pues, o sea, quiero comer, me duele esto, tengo algo, pues el niño quiere expresarse de esa manera, pues, y eso quiere decir de que todas las veces que un niño esté llorando nosotros tenemos que atenderle, pero puedo imaginar personas que dicen que no. Entonces por eso entraba este conflicto de, bueno, el Estado tiene esta cultura, yo realmente tengo esta otra, y entonces ¿en qué me van a obligar ellos a mí a criar a este niño de esta manera? Pero sí le encuentro el sentido de esto, porque de nosotros depende el desarrollo del niño. O sea, depende mayoritariamente de nosotros. El Estado nos garantiza esas leyes, pero la familia garantiza las condiciones. Y creo que es un buen llamado de atención a todos nosotros, pues precisamente para que sepamos que la paternidad no solo es una cuestión de responsabilidad, también es una cuestión de asumir que de nosotros depende el desarrollo de este niño y niña, que de nosotros depende que poco a poco estamos contribuyendo a que se vaya disminuyendo la pobreza, haciendo este tipo de aporte. El programa Amor por los Más Chiquitos es una responsabilidad del Estado, y el Estado viene implementando este programa. Inclusive es un programa no solamente símbolo de Nicaragua, sino que se está convirtiendo en un programa símbolo en América Latina. Como ejemplo, pues dice usted. Así es. El programa Amor por los Más Chiquitos, diferentes países lo ven como un referente a seguir, porque ha contribuido a mejorar la calidad, cobertura, pertinencia de la educación, porque ha contribuido a disminuir la mortalidad infantil, porque ha posibilitado crear vínculos de procesos de aprendizaje entre la familia, entre los educadores, y el gobierno ha hecho toda una estrategia de comunicación y de educación para los servidores y servidoras públicas que están en una atención a los niños más chiquitos, a primera infancia, quienes trabajan en los CDI, en los preescolares, en las casas bases, han recibido capacitación sobre metodología. Es deber de ellos saber todo esto, ¿no? Así es una responsabilidad de los servidores públicos, y el Estado ha hecho la inversión en metodología, en conocimiento, en aprendizaje, pero esto, que es una política pública, debe de convertirse en una práctica cultural, el amor por los más chiquitos, y todos asumir una responsabilidad. En las familias estar pendientes de las tarjetas de vacunación, cuáles son las vacunas que hay que aplicar, cuándo se aplican, dónde se aplican. El Ministerio de Salud las tiene en los centros de salud, pero es responsabilidad de la familia llevar esos controles. El Estado ha mejorado los servicios de educación a la primera infancia a través de los CDI, a través de los preescolares, pero es una responsabilidad de los padres de familia llevar a los niños a matricular y acompañar el proceso de educación, el proceso de aprendizaje
durante la educación preescolar. El Estado ha garantizado a través del programa Mi Derecho a un Nombre, que es parte de la política de primera infancia. El registro civil. El registro civil de los niños, un registro que es gratuito, un registro que hoy es itinerante. El Ministerio de la Familia, las alcaldías están en las distintas comunidades del país garantizando la inscripción gratuita de los niños, pero es responsabilidad de los padres de familia llevar a los niños a inscribir. Claro, o sea, entonces, garantizar los derechos de los más chiquitos y chiquitas es una responsabilidad compartida. Es que parece mentira, pero hace unos 10, 15 años era un gran porcentaje de la población el que no estaba inscrito, sobre todo en áreas, en la costa caribe. Entonces sí, pues, o sea, hay que ponerle atención a eso. Pues yo no sabía, de hecho, la situación que tenían. Diputados, se nos acabó el tiempo, pero es que siempre nos quedamos cortos. O sea, los temas legales y estos temas que tienen que ver con nuestra cotidianidad dan muchas ganas de ampliarlos y hablarlos con mayor profundidad, pero por eso es que nosotros tratamos de abordar partes por partes en cada uno de los segmentos. Gracias por acompañarnos. Nosotros con esto vamos a continuar con más de Primera Hora, el segmento de Mujeres Emprendedoras para todos ustedes.